¿Sabías que la falta de eficiencia de las mujeres a la hora de manejar dinero está asociada a un fuerte componente afectivo donde manda un sentimiento de culpa? Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Aralavsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Y yo soy Yolisae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera de una forma simple y aplicable a la vida cotidiana. Y yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea ese límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, comenzamos. Sin pecado concebida. Padre, confieso que tengo culpa. Le enseñé a mi hijo a pensar primero en él para poder ayudar a los demás. Le enseñé a invertir en algunos negocios pues que tuvieran futuro. Cuando se equivocó y perdió dinero, lo obligué a trabajar más duro para poder recuperarse. Le dije pues que se diera una recompensa, aunque sea pequeña en cada logro. Me culpo, Padre, porque ahora él es independiente y ya casi no me necesita. ¿Cuál es mi penitencia, Padre? Soy mala madre. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Queremos darles la bienvenida a este segundo episodio de esta temporada. Recuerda que en esta temporada estaremos hablando sobre el discernimiento de las emociones con relación al dinero. Pero antes, aunque este no es un podcast de educación financiera, sí es un refugio que queremos compartir contigo nuestras vivencias, experiencias y aprendizaje con referencia al dinero. Gracias por escucharnos y ya sabes que puedes enviarnos un mensaje de texto o de voz a nuestras redes sociales. Búscanos por Facebook, Más Dinero, por Instagram, Más_Dinero Podcast, y puedes mandarnos un correo electrónico a p.masdinero@gmail. Bueno, pues quiero comenzar contándoles algo que me pasó hace mucho tiempo. Fui a cenar con un amigo y pues yo pagué porque yo hice la invitación, pero el mesero, por educación, le pasó la cuenta a mi acompañante. Ay no, puso una cara en cuanto vio la cuenta y me dijo: ¿tanto? Es casi la mitad de mi semana. Sentí tanta pena y al final culpa por haber gastado ese dinero. Digo que no era mucho para mí, pero sí para mi compañero. Fue la primera vez que sentí que no podía gastar tanto en mí. ¿Adivinaron? Exactamente. El tema de hoy es la culpa. Ay, ahora bueno, amigas, audiencia, pues yo he estado en ambos lados de esta historia. La verdad es que sí me ha faltado dinero cuando estoy con otras personas y me he sentido tan avergonzada por ello, pero también me ha pasado que estoy en el otro lado y me siento como la despilfarradora y como dice Ara, ¿no? Como con esa culpa. Por eso creo que estaría muy padre que lográramos en este episodio dejarles una semillita para sembrar el equilibrio justo, para usar nuestro dinero de modo que nos haga sentir serenos cuando andamos justos de dinero, pero también mesurados para disfrutar de la abundancia cuando es el caso, incluso para compartirla, pero con generosidad auténtica si así nos nace. Y bueno, como hablar de culpa no es fácil porque nos pone de frente a volver a repasar escenas donde nosotros nos sentimos la causa de un hecho desagradable, pues yo los invito a que arranquemos con unas reflexiones donde vamos a empezar a examinar qué es lo que vamos a ver en este episodio. La primera, ¿por qué sentir culpa? 2. ¿Qué reacciones quisiera controlar cuando siento culpa? 3. ¿Qué puedo hacer cuando presiento que un momento de culpa se está desencadenando? Y ya por último, ¿dónde encuentro apoyo para evitar boicotear mis finanzas debido a una culpa? Ya más adelante les hablaré del por qué para el ser humano es importante sentir este sentimiento de culpa. Pero me gustaría que primero pues escuchar a algunas de ustedes por qué sentimos culpa. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que el miedo y la culpa normalmente van de la mano, uno como consecuencia del otro. Y esto pues vamos a incluir un poquito la vergüenza, del cual hablaremos después,
porque todo desemboca de un miedo no canalizado. Y como este miedo, así como lo hablábamos la semana anterior, se vuelve una acción. Y al momento en el que se vuelve una acción, por supuesto se convierte en una culpa. Pero pues definamos primero qué es la culpa, ¿no? Es una emoción que puede convertirse, o se convierte, mejor dicho, en un sentimiento que lleva a un escenario que ya sucedió. Es decir, esto a mí me genera una ansiedad por lo que ya se hizo, o ya se dijo, o lo que pudo haber pasado. Y esto nos genera una culpa, pero realmente a mí, ¿para qué me sirve saber qué es la culpa? O sea, para empezar, me sirve para hacer un balance entre la responsabilidad personal de la acción realizada y el resultado obtenido, porque no siempre es nuestra culpa, o no siempre es culpa de la otra persona. Y en este caso, refiriéndonos específicamente con el tema del dinero y las consecuencias que esto acarrea. Pues mira que yo no me había dado cuenta de eso. De hecho, como que esto que tú dices del miedo, lo tengo más presente en relación con la vergüenza. Pero ahorita, mientras estabas hablando, pensándolo bien, en el caso de la culpa, el miedo, o más bien el temor, estaría en las consecuencias que me caigan encima por mis acciones. Es decir, la culpa por las repercusiones. Y ese sentimiento desagradable, pues a mí me viene porque no hice lo que se necesitaba hacer en su momento. Y entonces es cuando digo, chispas, no me lo hubiera gastado, o qué hice con ese dinero, o bueno, ¿por qué dije esto? Hice aquello, o sea, aplica un poco para todo. Y para mí tiene sentido. Y te pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, ocasionalmente sentía algo de culpa por lo que gastaba. Pero ya con el confinamiento y viendo todas las situaciones, pues bastante penosas que se dieron con las familias, me di cuenta, como a muchos nos pasó, de la fragilidad de la salud y también de la falsa prosperidad que se vive cuando se tiene un ingreso aparentemente seguro. Y pues sí me vi con la culpa por la carencia de conocimiento sobre el uso del dinero, además de no saber, pues, qué le había hecho a todos los ingresos de estos años de trabajo y sobre todo por no tener un plan para el futuro. Entonces, bueno, amigos, amigas, la verdad es que detrás de cada culpa hay una verdad, un miedo oculto y que la verdad vale la pena descubrir. Creo que esto tiene que ver mucho también con la edad que se vaya teniendo, ¿no? Es muy común que cada 10 años se vengan las famosas crisis, ¿no? La crisis de los 20, de los 30, de los 40, y conforme más vamos creciendo, más nos vamos dando cuenta, sobre todo en estos temas de dinero, nos empezamos a cuestionar los logros, los éxitos versus el dinero que estemos generando y lo que pueda pasar en el futuro, es decir, cuando estamos envejeciendo, tal cual. Sí, la expectativa de lo que creías que iba a pasar, el sueño dorado y la realidad. Pues de acuerdo a lo que hicimos, a lo que dejamos de hacer o a lo que pudimos hacer, pero nos dio miedo y no lo hicimos. Bueno, por lo menos yo como profesional, pero sobre todo como emprendedora y haciendo un recuento de cada año, pues puedo confesar y aceptar que muchas de mis peripecias fueron por miedo. El miedo fue el que, por lo menos a mí, influyó al 100% en cada decisión que yo tomé y que me generó culpa con el tiempo. Pues es que cuando eres más joven, como que, bueno, al menos en nuestras generaciones, como que te relajabas más, ¿no? O sea... Yo creo que porque piensas que tienes mucho tiempo, ¿no? Sí, yo me supongo que es por eso. Yo recuerdo que cuando era estudiante veía a muchos gastar más de lo que tenían, porque ellos tenían, pues, y no entiendo por qué, que seguir el ritmo de los demás, estar bien con los demás. Y después ya como que en pláticas privadas me decían que la fiestecita o la salidita les había salido cara. Pero, ¿qué pasa? Bueno, vámonos a un extremo. ¿Qué pasa cuando sí tienes el dinero y aún así sientes culpa en gastar en ti, por ejemplo? Porque no valoras tu trabajo, porque no valoras tu esfuerzo. O puede que a ti te vaya bien económicamente, pero a tu familia no. Y desarrollaste este sentimiento sin darte cuenta. Y este sentimiento se convierte en un obstáculo para tu éxito financiero. Porque si tú no estás bien, como siempre lo he dicho, ¿cómo pretendes ayudar a otros? Ya sea familia, amigos, pareja o hijos. La culpa puede manifestarse de tantas maneras y tener origen en la niñez, en la sociedad, bueno, dependiendo de dónde tú te manejes, ¿no? Pero ¿alguna vez has sentido tú algo así? Porque muchas veces esto inicia con la vergüenza y poco a poco se va desarrollando en culpa.
y es que tiene que ver también con el status quo y el aparentar ser, ¿no? Ahí es donde viene el asunto de la vergüenza. De este tema vamos a hablar en el siguiente capítulo porque hay mucho de dónde cortar. Sí. Yo en lo personal no tengo hijos, así que yo observo que muchas veces los papás sacrifican mucho por los hijos en cuestión, ya sea por comprarles el mejor teléfono o el mejor juguete o la mejor ropa, ¿no? Digamos, niños muy, muy, muy pequeños de brazos que tienen incluso a veces ropa de marca que realmente no la necesitan. Es más bien una cuestión de apariencia. Cuando los papás a lo mejor están teniendo una crisis verdadera de dinero y hay como esas prioridades, o cuando el papá necesita salir a trabajar, necesita herramienta, pero se sacrifica para que el niño tenga lo mejor. Entonces, siento que ahí hay como una confusión también por parte del niño, en donde el niño está viendo que puede tener todo lo que quiere, pero al mismo tiempo está viendo a papá necesitado. Entonces sí creo que esa confusión de entrada no debería darse, pero en el caso particular, desde mi punto de vista, sí puedo decir que soy enemiga de esos sacrificios en nombre del amor. Yo creo que tendría que haber un equilibrio saludable para ambas partes. Yo quiero decir que yo sí soy mamá y sí, la verdad es que me cachas en varios pecaditos de ese tipo, pero siento que también mucho van impulsados por la culpa, ¿no? Porque dices, bueno, yo no tuve y ahora que tengo dinero puedo darme este, entre comillas, lujo y después te das cuenta que no lo pensaste y después te echas otras culpas encima porque pues el niño se porta mal y lo tienes que regañar porque siente que lo puede todo, que lo tiene todo, y después como tú les enseñas también que pues que se tiene que medir, ¿no? En el modo de gastar. Entonces pues vamos viendo que esto de manejar la culpa es complejo porque nos causa ansiedad, porque tiene que ver con una relación entre personas. Empezando el yo conmigo y yo con otros o con mis valores, ¿no? O con los valores de los demás. A mí tampoco, por ejemplo, como decía hace rato Ara, que es de sentir culpa porque yo sí tengo y a lo mejor alguien más en la familia está en desventaja. O sea, no me gusta eso de sentirme fifí o la fifí cuando estoy con otras personas que están limitadas en su presupuesto, porque me conflictúa, me hace como sentirme tacaña por no gastar de más y despilfarradora por no medirme con mis gustitos. Así que, pues bueno, de ahí que me gustaría que retomáramos nuestra primera reflexión. ¿Por qué sentimos culpa? Culpa más que vergüenza por un tema de dinero. ¿Cómo la reconocemos? La culpa tiene que ver con lo que hiciste y la vergüenza con quién eres realmente. De ahí ya nos desembocamos al qué aparenta ser. La culpa a nosotros nos va a frenar porque siempre está en el pasado. Vamos a detenernos. El punto 1 es detenerse. Es hacer una pausa inmediata y decir lo que se siente realmente, pero así con brutal honestidad, para poder entregar ese proceso a una limpieza interna. Es decir, ok, ya acepté que me equivoqué, si es que hubo alguna equivocación. Estoy reconociendo esta culpa, pero solamente la parte de culpa que nos corresponde, porque solemos ser a veces muy buenos para darnos más culpas de las que quizás realmente son. Hacer un plan de acción, pero ya hablaremos de ese plan de acción más tarde. Sí, y ¿sabes qué? De repente como que me llegó así una iluminación, gracias, porque cuando dices, tienes que reconocer, o sea, qué es lo que estás sintiendo tú, cuál es el resultado que estás obteniendo, o sea, sí, o sea, cuando le compras algo al niño o gastas en algo, o sea, en realidad no es el qué, sino el cómo te sientes, o sea, qué te estás dando a ti que te hace como decir, ay, esto valió la pena, ¿no? O sea, lo gasté, ya tengo mi remordimiento, mi culpa, pero pues ese ratito lo valió. Y ahí es donde debemos de poner el foco porque es lo que tenemos que ver por qué necesitamos de esa sal y pimienta. Que a lo mejor ni siquiera el niño lo necesitaba, lo necesitabas tú. Exacto, sí. Y bueno, tu ego. Eso es el punto. Y miren, como les había anticipado, para entender un poco respecto a la naturaleza de este sentimiento, extraje un fragmento. El artículo se llama El surgimiento de las emociones morales en la neuropsiquiatría y fue escrito por Fontanel y colaboradores y publicado en el 2015 en la revista Diálogos en Neurociencia Clínica. Pues vamos a escucharlo. Típicamente existe la culpa adaptativa, que es la normal, que se desarrolla cuando uno prevé un mal resultado para otra persona. En ese caso,
1. Se reconoce a sí mismo como el agente de tal resultado. Y 2. Se siente un fuerte apego emocional, ya sea a la persona dañada o al valor abstracto, es decir, apego a mis valores de honestidad, a la justicia. Sin embargo, los datos de neuroimagen muestran que la experiencia de culpa está mediada por zonas específicas de nuestro cerebro, es decir, la zona prefrontal, que sería como la frente, también la zona orbitofrontal, que es encima de los ojos, y también la corteza temporal anterior, que es como por encima de la oreja. Además, el sistema límbico, que se encuentra al centro de nuestro cerebro. Curiosamente, la psicopatía es un trastorno caracterizado por déficits emocionales pronunciados, marcados por una reducción de la culpa y el remordimiento. Por tanto, se presentan conductas insensibles y antisociales. Es decir, en los psicópatas se ha informado de anomalías estructurales infuncionales en estas redes cerebrales implicadas en la culpa y otras emociones prosociales. Y bueno, con esto, ¿qué quisiera que atesoremos, que nos demos cuenta? Pues que somos normales de sentir culpa, porque es parte de nuestra naturaleza. Es más, nos hace no ser psicópatas, porque de esa manera nos preocupamos por los demás. Sin embargo, hay culpas por hechos reales que vale la pena darse tiempo en resolverlas. Y otras culpas, pues que nosotros nos estamos fabricando, digamos, de manera imaginaria, por miedos a hechos inexistentes, y que debemos reconocer para no generar círculos viciosos de fracasos. Porque además estas culpas se interponen en el camino y salen como viejos temores cuando debemos tomar decisiones, que era lo que hace rato ya mencionaba Maru. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se comportan cuando sienten culpa? Yo lo que creo es que la mayoría de las personas tomamos decisiones financieras basadas en principios emocionales y muchas veces realizamos compras por compromiso. Aquí es donde empieza la confusión con la vergüenza por aquello del ¿qué dirán? Por ejemplo, volvernos padrinos cuando no queremos ser padrinos y como no sabemos cómo decir que no, ahí vamos, ¿quieres ser padrino? Y tú, sí, y ya cuando se va dices, chin. No, pero sí. Ajá. O esta como negociación, chantaje con los hijos, que también suele darse, las prioridades en la casa o el trabajo, es decir, de repente se ha vuelto muy común el ir y invitar al jefe para que pues quedemos bien con el jefe, ¿no? Pero después decimos, ay Dios, es que no debí, pero bueno. Pero tenemos una promoción cerca, ¿no? O también los promocionales, lo del Buen Fin y todos los sacrificios que a veces se tienen que hacer, que están bien alejados pues de las inversiones, pero todo esto tiene que ver con el que no sabemos decir que no, para empezar a nosotros mismos, porque muchas veces no hacemos este simulacro de qué va a pasar en el momento en el que me suceda algo parecido. Entonces a todo le decimos que sí, aún no queriendo hacerlo. Bueno, yo me fui al otro extremo. No me gustaba gastar en mí. O sea, me preocupaba primero por los demás y no hacía pues, algo para mí. Por ejemplo, hace tiempo le decía yo a Maru, es que sabes que necesito unos tenis. Pero se me atravesaron los lentes de mi hijo, cualquier cosa, ¿no? Y yo no tenía tenis. Hasta que, y lo voy a decir públicamente, mi dedo gordo se empezó a asomar por encima de los tenis. Fue cuando decidí comprármelos. Hay que ver por uno mismo, no sentir culpa por gastar en uno mismo, porque a mí me daba mucha culpa, porque decía, no, es que mi hijo lo necesita más que yo. A veces sí es necesario comprarle cosas a tus hijos. Yo escuché que un basquetbolista famoso decía, no, el rico soy yo. Tú quieres un negocio, yo te apoyo con todo el alma, pero trabájale. Bueno, con otras palabras, yo te ayudo, pero tú lo levantas. O sea, el dinero es mío, porque yo lo he trabajado. Quieres, yo te apoyo y tú levanta el tuyo. Y tienes razón, lo que hay que enseñarle a nuestros hijos o a alguien que realmente queremos es ayudarlo a entender cómo se maneja el dinero, no poniéndoles las cosas, porque entonces créanme que lejos de ser una ayuda, no le están ayudando, al contrario, lo estamos haciendo más inútil, ¿eh? Y eso es algo que deberíamos entender. Perdón, pero es que es la verdad. A nuestros hijos los estamos haciendo inútiles porque ellos nada más estiran la mano, por así ponerlo, ¿no? Estiran la mano y nosotros somos los que nos tronamos los dedos para saber de dónde los sacamos. Y ahí es donde viene la confusión que yo te decía, porque si, por ejemplo, tus tenis eran tu herramienta de trabajo, es que es indispensable que tengas tu herramienta de trabajo. Y desde mi perspectiva, creo que
poner todo en prioridad sería Un buen una hábito. herramienta muy Ujú. valiosa. Sí. Sí, claro, Y definitivamente. es curioso, ahora, a mí me pasó, o me pasaba algo muy similar, me enfrasqué mucho en dar y dar y dar, o sea, y tampoco me funcionó, porque yo tenía esta idea de que, bueno, o sea, si todos estamos bien, todos jalamos parejo, pero la verdad es que me ha costado mucho desprenderme de ese pensamiento, de la idea de que avanzar es dejar atrás a los demás, porque pues sí sentía culpa, pero ahora me digo, ¿por qué? La verdad es que pues cada persona elige sus batallas, cada quien corre a su paso y cada quien busca sus propios intereses. Yo intentaba jalar cuando en realidad pues me decían pues yo quiero ir para otro lado, ¿no? Con las actitudes. Entonces, más allá de estar como la mamá de los pollitos viendo quién necesitaba abrigo, pues no les ayudaba tanto como creía. Y tú ya lo dijiste con todas sus letras, ¿no? La razón, como que los hacía más inútiles. Sí. No, y no es tanto por eso, sino más bien creo que lo hacía porque no me atrevía a ocuparme con ganas verdaderamente de mis propios sueños. Porque luchar por mis proyectos era como entrar en ese terreno de la incertidumbre. Y eso a mí me genera una ansiedad loquísima. Entonces yo prefiero evitarla. Y en cambio, pues ayudar me reconforta, me genera así como un efecto anestesia, estoy haciendo el bien, el resultado no depende de mí y además quedo como la buena. Y ahí está, me vuelvo a meter en el círculo vicioso del autoengaño, o sea, Y del egoísmo. claro, No sé si tuyo, pero sí también de la otra persona. Vamos a seguir tocando el tema de niños, ¿no? Porque a lo mejor vuelvo a mi hijo egoísta. Entonces no me interesa si traes el zapato roto, a mí cómprame mi teléfono el mejor porque todos mis amigos lo tienen. Entonces creo que el egoísmo aquí tiene un tema bien particular, pienso yo. que ya da para otro episodio. Ya, sí, definitivo sí. Para mí el problema real radica cuando no sabemos distinguir entre la aceptación, la responsabilidad sobre la culpa o el inculpado. Aguas, porque aquí no nada más se trata de que yo sienta culpa, sino de también a ver a quién voy a culpar, Dar la porque culpa. somos re buenos a veces para ponernos a echar culpas, pero no nos ponemos a pensar también qué parte es mi responsabilidad para que yo la pueda aceptar y reconocerla y tomar acción sobre eso, ¿no? Por ejemplo, es bien común que muchos matrimonios peleen por el dinero y empiezan entre ellos a echarse culpas cuando realmente pues es un trabajo de los dos, es una administración que tendrían que llevar los dos y si algo no está funcionando, ahí es donde cada uno empieza a echarse culpas y realmente considero que es un buen momento para aprender a discernir. Sí, pues de ahí la importancia de la segunda reflexión. Reconozco cómo me comporto cuando siento culpa y cuáles son los resultados que obtengo con estas reacciones. Porque finalmente, o sea, cuando tú echas inculpas es porque estás viniendo a venir la bola y prefieres como aventarla para otro lado. Entonces, Sí. ¿qué reacciones quieres controlar cuando sientes culpa? Sí, claro, porque no quiero asumir mi responsabilidad. Aquí viene el punto 2. Ahora sigue hacer el discernimiento. Hay un libro muy bueno que se llama La felicidad es una tarea interior, de John Powell. En su capítulo número 2 se llama Responsabilidad Total y tiene una metáfora increíble. A mí me funcionó como no tienen idea, que es la del padre, el hijo y el adulto. Normalmente cuando nos comportamos como niños, somos esos niños irracionales y que a veces hacemos berrinche. Cuando nos comportamos como padres es donde nos ponemos a culpar, a regañar, a castigar, pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no nos ponemos ni en plan hijo ni en plan adulto, sino nos ponemos en plan adulto para llegar a una parte más neutral, para que yo pueda detectar en qué momento estoy culpándome o estoy inculpando y pueda buscar esas causas de culpa y actuar en consecuencia? ¿Y cómo se hace esto? Viendo los resultados, cómo me siento con respecto al resultado, asumir la cuota de responsabilidad, aceptar ese error, aprender de él para que podamos hablar de ese sentimiento y lo podamos cambiar. El tema del perdonarse también es súper importante. Ya hablaremos del tema del perdón. Sí, así es. Y de hecho, pues no crean que estos temas solamente nos importan aquí entre nosotras y que es un choro nuestro. En realidad sí son bien estudiados por expertos de economía y finanzas, porque son fundamentales para comprender el movimiento de los mercados de valores. Así que bueno, miren, también les voy a compartir este dato publicado en 2005 por el Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana en su artículo Actitudes hacia el dinero en jóvenes de 18 a 23 años.
En referencia al control del presupuesto y la motivación, los hombres se sienten más motivados por el dinero y controlan y organizan su presupuesto más que las mujeres, cosa que no ocurre de forma directa con las mujeres. En la mayoría de los casos, investigaciones reportan que la falta de eficiencia en las mujeres a la hora de manejar el dinero está asociada con un fuerte componente afectivo, donde manda un sentimiento de culpa por el hecho de estar en contra de lo que exige la sociedad a la mujer, es decir, el rol maternal y sus correspondientes connotaciones. En esta parte donde tú dices que las mujeres no saben gastar, perdón, pero los hombres son más, compran más, perdón, pero compran más cosas babosas, cosas que realmente no necesitan. Una playera firmada por fulanito de tal, yo sé que me voy a echar muchos en contra, pero compran boletos para un partido de fútbol que está carísimo cuando necesitan otras cosas. En cambio, las mujeres, estoy de acuerdo que con ellas es como más sentimiento de, ay, es que mi hijo necesita esto, mi hija necesita el otro, pero son las mejores administrando. Bueno, lo que pasa es que el artículo no dice que sea de administración, es del sentimiento de culpa, que los hombres son más arriesgados para gastar. En cambio, las mujeres tienen tienen como más reservas para gastar porque tienen ese sentimiento de culpa. Y de hecho, pues ahora sí también con lo del otro artículo lo complementa, porque finalmente el sentimiento de culpa es un sentimiento prosocial, es decir, te estás preocupando por los demás en lugar de solamente por ti mismo. Vaya, es también de ayuda para mantener ese equilibrio en la sociedad. Entonces, pues sí, si bien los hombres tienen más conductas de riesgo, esas conductas de riesgo no quiere decir que sean compras atinadas. Correctas. Pues sí. Acuérdate que los hombres, en el caso esto de los gastos, se manejan como niños, son niños, es decir, lo que hacen lo hacen emocionalmente, y las mujeres reaccionan de manera racional, es decir, ellas son más analíticas. Al momento en el que ellas están analizando al hacer una compra, están pensando más que en ellas mismas, en los hijos, en su casa, en todo lo que ellas van a proteger, y los hombres no. Ahora, si nos vamos a la parte antropológica, en donde el hombre sale a cazar para conseguir el sustento, que ahorita ya lo hacen los dos, pero esto sigue siendo cultural, y sigue siendo una manera de pensar que la traemos generacionalmente. Entonces, el hombre que está saliendo a cazar, que está saliendo a buscar la lana, sabe que va a tener más dinero después. Entonces da igual cuánto esté gastando, pero la mujer no, porque la mujer antropológicamente está programada desde su ADN para administrar y para que eso que su esposo ya cazó le alcance para todo. Entonces el hecho de que ella desperdicie no es una opción. Sí, de ahí el sentimiento de culpa, claro. Porque pues como dices tú, antropológicamente, ese dinero, no estaría destinado para que te lo gastes en bolsas, en ropa, en lo que sea. Entonces, bueno, es tu gustito culposo, ¿no? Porque no era para eso. ¿Y quién te está diciendo que en realidad no era para eso? Pero lo sientes como culpa. Y bueno, este es un ejemplo de los estudios que son la base para crear, por ejemplo, campañas publicitarias. Nos estudian como seres humanos para vendernos, por ejemplo, productos financieros, tarjetas de crédito, porque las empresas saben que la gente pues tiene comportamientos que son repetitivos, y entonces tiene sentido que también nosotros nos ocupemos pues de cómo es nuestro comportamiento. A lo mejor no ponernos a estudiar artículos como este que les acabo de mencionar, pero sí estudiarnos a nosotros mismos cómo nos comportamos para poder ir corrigiendo esas conductas que nos van metiendo como en círculos viciosos, ya dije hace rato, como tener una mala reacción. Es decir, es importante aprender a regular nuestras emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, viendo nuestras reacciones para tener los resultados deseados. Hay una herramienta en los sistemas de calidad que se llama AMEF. El AMEF también se le conoce como modo a prueba de fallas. ¿Y para qué me sirve? Yo ideo unas metas y a partir de ahí me pongo a pensar en todas las posibles fallas que puede haber, para que a partir de ahí pueda saber cuál va a ser mi comportamiento ante una determinada circunstancia. Por ejemplo, si en este año ya hice todo mi presupuesto anual,
que deberíamos de hacerlo de entrada, si ya vi que en todo este presupuesto no estoy para ser padrino de alguien, ¿qué va a pasar si alguien llega y me dice, oye, necesito que seas mi padrino? Y yo ya tenga la respuesta, ya la tenga anticipada. Puede que pase, sí, pero también puede que no pase. Pero ¿qué va a pasar si pasa? ¿O qué va a pasar si de repente algo se me descompone dentro de la casa? Es decir, ¿cómo voy a manejar cada una de las cosas que posiblemente a mí me genera una culpa? Porque tenemos un patrón. A lo mejor hay personas que les gusta, no sé, comprarse ropa o el patrón que cada uno de nosotros tengamos. Eso, ¿qué va a pasar cuando a mí se me presente? Bueno, a partir de ahí yo hago mi modo a prueba de fallas para que entonces yo empiece a trabajarlas anticipadamente, ya sepa la respuesta, porque ya la discerní desde mucho antes de que siquiera pasara. Entonces empiezo a ensayarlo, ¿no? Y empiezo todas las posibles respuestas, quizás también para que la otra persona no se sienta mal. Porque además como que le ganas a los automatismos, ¿no? O sea, como no sé qué es lo que voy a decir, pues inmediato digo que sí. Y entonces con esta forma que nos estás sugiriendo, pues te anticipas con la autosugestión. Y de hecho también lo menciona, por ejemplo, Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, porque insiste sobre este punto en el que antes de que, o sea, que tú te pongas la mentalidad que quieres para que de esa manera pues tengas las respuestas como las que quieres. Y bueno, dicho de modo simple sería como si no te echas porras tú, ¿quién? ¿No? Es quien no te ayuda tú. Si no te ayudas tú mismo, ¿quién? Y si necesitan más porras, bueno, pues ya, escríbanos y mándenos también ahí sus historias para que desde aquí les mandemos buena vibra. Pero ¿qué hacer cuando presentimos que se aproxima un momento de culpa? Agarrar tu plan de acción, es decir, tu AMEF. Este es el punto 3, ¿eh? Vas por tu modo a prueba de fallas, a ver de dónde está, y si no está, pues te la fabricas de una vez para que empieces a pensar en todas esas posibles respuestas y evites la temible culpa. Porque digo, ok, tengo 3 pesos, ¿qué puedo yo hacer con esos 3 pesos sin que eso en un momento dado a mí me genere una culpa de si hice bien o si hice mal? Y al final termina siendo normalmente pues una mala decisión porque mi miedo a veces no me deja avanzar, ¿no? Uh-huh. Mira, la verdad, yo soy como más bruta. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si tú me pones a hacer esto que dice Maru de la MEF, yo no podría. Sin embargo, déjame te cuento que yo aprendí a manejar las decisiones en cuanto al negocio con todos los errores que cometí. Ahorita ya no me es difícil decidir si me equivoco o no. Si me equivoco, busco la manera de solucionarlo. Si digamos le atiné, hasta me aplaudo yo solita. Pero aún trabajo en valorar mi esfuerzo y en compensarme algunas veces. Ahorita ya no siento culpa por gastar pues un poco en mí o en invertir en algo. Entendí que la culpa es una decisión. Es una decisión que puedo poner a un lado o delante de mí. Si lo pongo delante de mí será un obstáculo, pero si lo pongo a un lado, no me tiene por qué afectar en el siguiente intento. Eso es algo que nos tiene que quedar, pero bien claro. Si te equivocaste una vez, si la regaste, si perdiste tu inversión, que no te dé miedo volver a invertir. Recuerda, muchos emprendedores y de los grandes, de todos los errores que cometieron fueron aprendiendo. Ninguno de ellos a la primera le atinó. Y sí, mira, qué suerte, pero no todos tenemos ese ángel. Entonces, recuerda, sigue intentándolo. Eso es bastante importante. Sí, esto que dices ahora es bien cierto, porque además, si le huyes a algo, seguramente te persigue más como sombra, o más bien como tu fantasma. Y si le huyes a equivocarte, pues equivócate y aprende de tu error, como le pasó a Ara y nos pasa a la mayoría. Sí. Y bueno, como en mi caso, ¿no? Si sientes culpa por gastar de más o por verte como una vara o avara, pues mírate y busca el miedo que hay detrás. Yo lo que descubrí es que a mí lo que me da miedo es darme cuenta cuando gasto de más de que ya no voy a poder seguir gastando. Entonces prefiero no ver, ¿no? ¿Para qué hacer presupuestos si solo me genera ansiedad? Pero no es verdad. Hay que verlo de frente y pues darte cuenta. O sea, la verdad es que si gastas de más, al rato vas a tener graves problemas. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, tengo un dinerito de más, me lo voy a gastar o
O vas y pides un préstamo, un crédito y que piensas que sí vas a poder solventarlo y al final te das cuenta de que no. Realmente era un gasto que sencillamente no podías hacer. Y aquí es donde viene nuestro punto 4, que es el aprendan de finanzas. Sabemos que es un tema que en apariencia es aburrido, pero necesitamos aprender sobre esto que todos manejamos, que se llama dinero. Así, muchas personas podrán decir, ay, es que no le entiendo. Pues sí, pero hay cosas que tampoco sabíamos, como manejar la computadora. Para los que somos millennial, que nos tocó esa transición de máquinas de escribir a computadoras, así como aprendimos a usar los teléfonos inteligentes, así es como tenemos nosotros que aprender a manejar el dinero. No solamente por una cuestión de educación financiera, sino también por aprender la inteligencia emocional sobre el dinero, en donde nosotros aprendamos a ser el dueño del dinero y no el sirviente del dinero. Esto yo no lo digo, esto es una recomendación que tiene Tom Billy y él argumenta algo como esto. Yo me volví muy rico cuando entendí esto. Entender cómo funciona el dinero. Entiendes el juego, todas las reglas básicas y todos sus fundamentos. Es como una maquinaria. Para que nosotros podamos reparar una maquinaria tenemos que saber cómo funciona. Si yo no sé cómo funciona el dinero, va a ser muy difícil que yo pueda seguirlo trabajando. Creo que con esto ya vamos completando este círculo de este tema que la verdad yo siento que a muchos les va a interesar y que va a ser súper interesante y pues ojalá que nos escriban para compartirnos qué piensan al respecto de este tema. Y bueno, vamos a resumir los puntos más importantes que se tocaron. El número 1, detenerse y hacer una pausa inmediata y decir lo que se siente con honestidad. ¿Sientes culpa? Acéptala, reconócela y sobre todo comprométete con aquello que tienes que aprender para ya no sentir esa culpa. Punto 2. Dejar de culpar. Realizar un análisis de responsabilidad total. Detectar en qué momento estoy culpándome o inculpando. Punto número 3. Haz un esfuerzo por tener tu plan a modo de pruebas de fallas. Genera un simulador ante las sorpresas con respecto al dinero. Punto número 4. Aprende de finanzas y entiende el significado del dinero y aprende a utilizar este dinero como herramienta. Finalmente te voy a dar como mi recomendación de dónde encuentro apoyo para evitar boicotear nuestras finanzas. Yo les recomendaría mucho el canal de YouTube, así como también el libro de Sofía Macías que se llama El pequeño cerdo capitalista. La verdad es que para quienes le tienen miedo a estos temas, este libro es el ideal porque la forma de escribir de Sofía Macías es súper amena. Ella empezó muy joven a escribir de estos temas, entonces la verdad es que su forma de comunicar es bastante sencilla y creo que eso te va a abrir muy, muy, muy rápido la puerta a todo el mundo de las finanzas, como a mí, la verdad me ayudó bastante. Y bueno, amigas, tenemos otro punto que explorar, si no, nos despedimos. Enviamos saludos a la comunidad que nos escucha en Puebla, México, que es de donde nosotros estamos haciendo la grabación de este podcast. Ya sabes, envíanos todos tus comentarios y sugerencias del tema en relación de lo que estamos hablando. Cuéntanos tus peripecias, tus experiencias. Gracias, Yuli. Gracias, Maru, por compartir todo esto. Y nos estamos escuchando hasta la próxima. Y recuerda, no hay peor culpa que no haberlo intentado. Pues ganón, ganona, recuerda, tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.